Profe, disculpa, como iniciamos la grabación, se le apagó automáticamente la cámara y el micrófono para que vuelva a retomar tan amable. Gracias. Sí, un segundo, por favor. Bueno, tiene que ver mucho con el tema de investigación que estoy en este momento cursando para el doctorado, que tiene que ver con el cruce de la estética, la poética y la ética, aunque pues en esta nos vamos a detener solamente un poco en la parte poética, más que poética en la hermenéutica, de entender un texto desde la semiótica, y vamos a profundizar un poco más en el tema de la estética, la estesis, que muchas veces no le damos como la profundidad que realmente tiene esa rama de la subjetividad. Me gustaría pues que fuera un espacio conversado, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún aporte, algo que se les venga a la cabeza, bienvenido para que hagamos los aportes. Lo primero con la semiótica, para que un poquito de teoría, pasamos de largo. La semiótica es la disciplina que estudia los signos, algo así como, imaginémonos, Sherlock Holmes. Sherlock lo que hace a partir del método deductista es ver estos signos del sistema y poder saber lógicamente cómo se conectan unos con otros. Esos signos, cuando los vemos, un signo puede ser una huella que vemos en el camino, un letrero que nos indica si es un baño para hombres o es un baño para mujeres, una letra, una palabra. Todo eso es un sistema de signos que por sí solos no tienen un, un significado. Creo que vamos a ver, hay una diferencia entre un significado y un significante. Por sí solos ellos están vacíos, están sujetos a cómo entendemos el mundo. Y allá es donde quisiera empezar pues esta charla sobre cómo entendemos lo que significan las cosas a partir de la semiótica. Y el bebé o la persona lo primero que hace es diferenciar y entenderlo, ya sea desde la denotación o la connotación. ¿Cómo así? Se hace una diferenciación entre lo que aprendemos culturalmente de los demás, lo que es la connotación, y lo que por sí solo un objeto nos dice, que sería la denotación. Por ejemplo, si está lloviendo, pues denotaremos que estaremos ensopados, estaremos mojados. Pero culturalmente una connotación que puedo tener puede ser el mito o la creencia cultural de que nos vamos a enfermar. Hay que entender un contexto que hay detrás de la lluvia para saber qué significa. Eso sería una connotación. Si salimos y nos mojamos, significa que vamos a de pronto enfermarnos. Y la denotación, por otra parte, sería cuando entendemos las cosas simplemente por verlas. En la naturaleza encontramos incluso muchos ejemplos de esto con los animales cuando son venenosos, un fruto maduro, hay colores, maneras sensibles del entorno que ya por sí dan un significado sin tener que haber conocido un, una razón cultural por que la medie. Ese sería como el principio de la semiótica. Pero digamos, eso cómo se aplica, cómo lo veríamos. Eh, Miremos el caso de la piedra de Rosetta. La piedra de Rosetta es la única piedra, bueno, pues que después de haber encontrado más, era la única piedra en su momento que tenía un texto en jeroglífico, demótico, que es una forma de escribir los jeroglíficos, pero digamos como es la cursiva de los jeroglíficos, y en texto griego. ¿Cuál es la importancia del descubrimiento de esta piedra? Que hasta ese momento no se tenía conocimiento de lo que significaban los jeroglíficos. Muchas personas creían que el jeroglífico significaba directamente lo que estaba representando, como si estamos hablando de que su significado está en lo que denotaban, cuando otros proponían que no, que tendría que ser un sistema, podría ser fonético a partir del sonido de las palabras como nosotros escribimos, y eso sería ya por un tema de connotación. Tendríamos que saber este sistema, cada uno de estos signos, de estos símbolos, qué es lo que está significando.
Entonces, a partir de ya algo que conocíamos, un idioma que ya podíamos interpretar como el griego, fue que pudimos desentrañar los misterios que traía los jeroglíficos. Podríamos mirar, bueno, en esta parte están refiriéndose a esto. Entonces, muy seguramente la traducción, pues, podrá significar lo mismo. Todo eso es una hermenéutica. Las cosas muchas veces no las vemos como textos cuando realmente son textos. Tendemos a pensar en el texto como esa cartilla que nos ponen en el colegio, en la universidad, como un libro, una revista, solamente una secuencia de palabras como el texto que podemos leer, pero también podríamos leer una imagen, podríamos leer una pintura que quiere significar el autor con lo que puso dentro de esa pintura, porque no solamente las palabras traen el significado, ellas son un significante, o sea, la parte material, como si tuviéramos un envoltorio, como si tuviéramos una cajita, y vamos a meter ahí dentro el significado. Entonces, no solamente las palabras son ese significante, también los colores, como habíamos visto con el fruto maduro, como habíamos visto con los animales venenosos. También podríamos ver texto solamente con el color, no con una palabra, con sonidos. Cuando hablamos estamos cogiendo un significante hueco y poniéndole un significado a este. Es incluso acá muy particular, hago un paréntesis, hay un dato curioso. Si yo en ese momento les dibujase una pelota, hagamos el experimento mental, un círculo, y al otro lado les dibujo una estrella con puntas, y les digo que una de estas figuras se llama Maluma y la otra figura se llama Kinky. ¿Ustedes qué se imaginarían? ¿Cuál es Maluma y cuál es Kinky? Bueno, pues hay una respuesta que incluso la interpreto de otra manera, pero Kinky el círculo, Maluma el círculo. Bueno, ¿alguien más se atreve? Acá hay una particularidad y es porque ya culturalmente traemos la imagen de que hay un artista, un músico que se llama Maluma. Entonces ya hay una connotación cultural detrás de la palabra. Ya no es un significante hueco. Pero esto es un experimento que se llegó a hacer eh, y se tienden las personas a ponerle a las figuras que son redondeadas, interpretarlas con sonidos como Maluma y a sonidos como kinky, que suenan como picudos, los vemos como estas imágenes picudas. Entonces, de por sí el sonido sí trae, más allá de una connotación, una denotación de lo que estamos queriendo decir. Es como el bebé en muchas culturas, el sonido para decir mamá, mom, parte de un fonema similar o igual. Entonces sí hay una denotación, de pronto en la facilidad de poderse pronunciar, no sé si de pronto una economía de la energía o de que por sí simplemente las palabras, las formas y palabras estén unidas, como vemos en el ejemplo de Maluma y Kinky. Por eso en teoría cualquier cosa está sujeta a la hermenéutica, al texto, las personas, nosotros somos sujetos y como sujetos también podríamos hacer un texto que se podría interpretar. Aquí me detengo simplemente como una observación y es que como seres humanos tenemos una obsesión por querer significar. No sé si hay una palabra griega que es ibris. Ibris significa, es como esa maldición, como esa manera de nosotros ser los seres humanos. El ibris de nosotros los seres humanos es querer ser más que los dioses. Es como el significado que le dan los griegos. Pero nosotros siempre hemos querido tener una ibris también de querer significar todo, querer encontrarle un sentido a todo. Y es una parte de la evolución humana cuando
como especie empezamos a evolucionar encontrando patrones en las cosas. O sea, los animales normalmente no identifican patrones y nosotros como especie, como animal único, empezamos a no solamente a caminar erguidos y a poder transpirar y otro montón de temas evolutivos, sino también a poder identificar patrones en la oscuridad y de ahí empezamos a ver fantasmas y de ahí empezamos a decir que no es uno, sino dos, tres, cuatro, y empezamos a inventar cosas abstractas, empezamos a querer significar todo. Y habían cosas que se nos escapaban a la significación, por ejemplo, los sueños. Y queríamos encontrar el significado de los sueños, como si ese fuera un significante que ya tuviera un significado de fondo. Y de ahí entonces las interpretaciones en la Biblia, y de ahí las interpretaciones que luego haría Freud, y esa obsesión constante de nosotros querer entender y significar todo. Yo creo que incluso de ahí en parte somos de los pocos animales que pueden desarrollar el tema de la esquizofrenia. Quizás sería como identificar patrones incluso donde no los están. Pues otro montón, pues es una abstracción ahí mía del cuadro clínico. Pero lo que les quería mostrar es esa obsesión desde los griegos, los semitas, Freud, eh, siempre la idea de que hay una parte de lo que sería entonces el significante y un significado. Entonces, ese signo, que ya vimos que es lo que trae el mensaje, lo que puede ser, es una posición lógica. Por ejemplo, decir que una huella en la arena es el signo de que alguien o algo pasó por allí, ver humo es signo de que hay fuego. Ahorita, hace como unas 2 horas, me asomo al balcón de mi casa, miro para arriba y una columna de fuego no de humo, de un signo de que había un incendio ahí. Eh, Pero hagamos una disección. Cojamos al paciente, ese concepto de signo, y partámoslo a la mitad. Veamos qué componentes tiene por dentro. Nos encontramos que tiene dos. El primero es el significado, que vendría a ser el mensaje, esta idea, noción, el contenido de lo que nos quiere transmitir eso, aquello que estamos llevando. Voy a adelantarme aquí un poquito y hablar del significante porque este ejemplo es bueno para entender de pronto ahí la diferencia. El significante, como ahorita decía, vendría a ser el empaque donde vamos a meter el significado. El significante viene a ser, por ejemplo, en este caso, acá hay dos significantes del número 2. Ahí lo podemos escribir en romano en dos palitos o lo podemos escribir en arábigo, como normalmente pues lo escribimos. 2 y 2. Esos son dos significantes diferentes. El significado es el mismo. Ambos están hablando de una duplicidad, que son maneras diferentes de escribirlas, pero que llevan el mismo significado. Pasa con las letras. La letra, de por sí está hueca, es simplemente un garabato que acostumbramos por convención de que va a estar significando una noción. O sea, está siendo connotativo de la idea que quiere transmitir. Ya sabemos que cuando vemos la A, va a sonar de esta manera, A. Si vemos la letra E, va a sonar de aquella manera. Y eso me lleva al ejemplo del semáforo. El ejemplo del semáforo vendría a ser un sistema de un lenguaje. El semáforo de por sí tiene distintos signos que me quieren transmitir distintas cosas. Eso es lo que es un lenguaje. Entonces, tenemos el color rojo. El color rojo tiene un signo de que tengo que detenerme. El significante es el color. Cada vez que yo vea el color rojo en el semáforo significa que me voy a detener. Y ese significado es ese, me voy a detener. Lo mismo ocurre con el amarillo, lo mismo ocurre con el verde. Eso es un lenguaje, de alguna manera, simplificado en un gadget que utilizamos en la vía pública. Aquí ya, pues, como por entrar en la segunda parte, eh, hablarles un poquito de que hay distintos tipos de signos ahí.
iconos, símbolos y... Ay, se me escapa uno, ya vamos a entrar en... El icono es el que me da la figura, representa un objeto por su semejanza o parecido. El icono del escritorio. Índices. Ajá, perfecto, sí, índices. Iconos, símbolos e índices. Los iconos es por su semejanza. Acá hay un debate porque pues hablemos, porque digamos que ya por un tema connotativo sabemos que lo femenino se representa por una falda. Entonces no sé si funciona tanto como icono o como símbolo, pero sí está haciendo semejanza directa que son dos seres humanos. Estos son, por ejemplo, iconos directos de lo que me quiere mostrar. El icono de una manzana y el icono de una copa de vino. Representan directamente su significado. Se utilizan, por ejemplo, en la vía pública para ser lo más directo posible. Dos carros encontrándose de frente, va a ser icono con un significado de que hay un riesgo de accidente. Y tenemos los símbolos, bueno, símbolos e índices. Los símbolos ya no vendrían a ser una relación directa, sino que necesitaríamos una convención cultural que medie por ellos. Ya no sería por denotación, sino por connotación. Por ejemplo, un corazón, no es cuando vemos un corazón, no estamos viendo el corazón anatómico, humano abierto, sino que estamos viendo un símbolo que lo representa como dos partes que se unen. El símbolo de la paz no me está hablando directamente de la paz. El yin y el yang no me está mencionando directamente esa idea, aunque lo represente. El signo del infinito, pues me representa esa idea del infinito, pero no alberga denotativamente toda esa complejidad que tiene pues el significado. Por eso tenemos el símbolo de la paz, la paloma. La paloma por sí sola no tiene una denotación de que sea paz, no es que sea el animal más pacífico, no es que tenga unas cualidades específicas del animal, no. Por convención, historia, hemos llegado a decir que ese animal simboliza la paz. La justicia la simbolizamos con una espada, la justicia ciega, le tapamos los ojos y tiene una balanza porque la justicia intenta equilibrar las dos partes. Y como les mencionaba, el signo de la paz, que técnicamente no es el de la paz, es el símbolo del desarme nuclear, pero que ya lo hemos asociado con el tema de la paz. Y bueno, tenemos el índice, que ya no es por parecido, como teníamos con el icono, ni por convención, porque nos pongamos de acuerdo como el símbolo, sino porque es directamente el objeto o un indicador de este objeto. Un ejemplo que siempre pongo con esto es que si vemos una cusca de cigarrillo en el piso, pues va a ser un índice muy claro de que alguien estuvo fumando ahí. Si vemos una huella, es índice de que alguien caminó por ahí. Es un tipo de signo que me apunta directamente. Miremoslo como en un libro. El índice me apunta directamente a donde yo quiero ir. Me significa el espacio donde está lo que yo quiero encontrar. Por ejemplo, si tenemos fiebre, un termómetro nos va a poner un indicador, nos va a indicar, es el índice de que estamos enfermos por la temperatura. Si vemos fuego, es el índice de que en alguna parte hay, si vemos humo, es índice de que en alguna parte hay fuego. Les decía de un libro, por eso lo llamamos índice, por lo que nos apunta directamente a dónde está. Y bueno, aquí ya como entonces, como pues ya cerrarle esta parte, nos quedamos con esto. Icono, símbolo, indicio. Esa vendría a ser la tríada de la semiótica. Esto es lo que nosotros llamamos signo. Cuando queremos decir, eso significa, es porque encaja dentro de alguno de estas categorías. Icono, símbolo o indicio. Por ejemplo, una huellas, aquí hay un perrito. Entonces el perrito es indicio, está representando directamente el perro.
al mismo tiempo es icono, y así pues ya es un tema como un poquito de entrar a trabajar. Es lo mismo de notación con notación, y aquí hay como el último ejemplo ya para cerrar. En este meme, como por ver un ejemplo, ¿cuál vendría a ser el icono? Las personas. Las personas son iconos. Las gafas, no. Las gafas ya vamos a ver por qué no, pero sí las personas. Ahí la estructura, ellos son un indicador de que son unas personas. Incluso podríamos hablar de, son iconos de la persona. Las gafas vendrían a ser es un símbolo, porque hay que tener claro que por detrás hay una referencia cultural, un meme. Por allá del 2012, no sé si ustedes lo recuerden, que era Thor Down for What. Ajá, por la connotación. Vendría a ser un símbolo, porque ahí no solamente le pusieron esas gafas a ella, sino que nos quieren dar, significar algo con haberle puesto las gafas a ella. Entonces tendríamos que tener este contexto. Y el indicio, pues, sería la mirada del chico a la chica y la mirada de ella, así como celosa, como dice, por qué la está mirando. Entonces, en un meme estamos viendo icono, símbolo e indicio. ¿Alguna pregunta, chicos, con esta parte? Ok. Entonces, ahora sí entremos en esta, que esta sí es un poquito más larga. Ta, ta, ta. Chicos, ¿alguien se aventura a decir que es estética? ¿A qué les sonará estética? Porque me parece que es una de esas frases que el marketing ya ha trillado y ha utilizado como en ciertos sectores económicos, que ya se utiliza más bien como poco, incluso, que acá me están hablando de una palabra, armonía. La estética es armónica. Muy bien. ¿Alguna otra? No sé, porque podrían pensar, por ejemplo, estética, me suena a salón de estética. Ah, la estética, la filosofía sobre la sensibilidad humana. Ok, esa definición ya está muy técnica, sí. Sí es por ahí. ¿Pero alguien más, alguna palabra que se les venga a la cabeza con estética? A mí me gusta de la estética o la definición de un francés Rancière, que habla de la estética como el reparto de lo sensible, estudio de la belleza de las cosas. Ok, entonces me doy feliz hoy matándoles una idea. La idea que les voy a matar hoy, y espero que sea mi objetivo con esa charla, es que la estética no habla de belleza. La belleza, hablar de bello y feo es ya un tema moral, como hablar de bueno y malo. Estamos poniendo dos puntos a los extremos y dando un juicio moral sobre algo. Eso sería hablar de bueno y malo, bonito y feo. Vamos a entrar allá de lleno con esto, pero la estética, yo como me relaciono sensiblemente con las cosas, cómo las siento, cómo las veo, cómo las saboreo, cómo las huelo, cómo las veo, cómo me relaciono con este mundo sensible más allá de la idea. Por eso es que ya si hablamos de algo bueno y malo, ya ni de por sí. Si hablamos de algo bonito y feo, ya de por sí no sería ético. ¿Qué sería ético? Ya no sería estético, porque no es algo sensible. Yo no puedo tocar lo bonito, yo no puedo tocar lo feo.
Pues, por eso me gusta empezarla con qué es lo bello y qué es lo feo. Entonces hay un montón de opiniones, pues, porque eso es un tema que cambia, que va rotando, porque no nos hemos dado cuenta de que es una subjetividad y lo intentamos de interpretar como si fuera una objetividad. Y es muy distinto estudiar el sujeto que al objeto. Entonces, dice, por ejemplo, Charles Baudelaire, a veces tiene buenas opiniones, a veces me cae un poquito gordo, pero dice que vienes del hondo cielo, del abismo sales, belleza. Tu mirar infernal y divino vierte confusamente beneficios y crímenes, por lo que se te puede comparar con el vino. Me parece que por sí la definición de él buscando la belleza lo está mareando. Y es lo que él quiere de alguna manera expresar con esa poesía. Que esa búsqueda de la belleza lo que hace es marearnos y de cierta manera es como cuando decimos que algo es bello es porque nos produce alguna embriaguez. Entonces pregunto lo siguiente, ¿la naturaleza es bella? ¿Les parece a ustedes la naturaleza bella? Entonces van colocando ahí, la naturaleza tiene cosas bellas, pero la naturaleza no busca la belleza, o sea, a ella no le importa. Incluso aquí pensándolo, la belleza está muy capitalista porque la belleza es que la naturaleza es muy capitalista porque la naturaleza muchas veces optimiza la productividad y la eficiencia por sobre la estética, por sobre el gasto improductivo, y ahí tenemos el ejemplo. Ese pez es totalmente funcional a la profundidad donde existe. El arte es bello. El arte, no, no sé si la palabra sea subjetivo porque he estado revisando mucho la palabra y la estoy como cogiendo ahí como con pinzas, como para ver bien qué es. Y no es que eso sea un tema subjetivo de que, por ejemplo, a Leonardo da Vinci le pareciera la señora de la derecha muy bonita y al que pintó la mujer de la perla le hubiera parecido también muy bonita, que para los dos fueran bonitas, ¿no? Incluso, de cierta manera, lo que buscaba en la segunda obra era realzar esa fealdad, explorar esto, porque asociamos, como les digo, un término moral, lo feo con lo malo, lo bonito con lo bueno. Entonces Superman es bonito porque es bueno y el Joker es feo porque es malo y asociamos culturalmente esas dos cosas, o sea, no es porque denoten, pensamos que denotan algo, no, son una connotación, como vemos aquí. El arte no busca muchas veces lo bonito, incluso cuando el arte se busca aventurar y acercarnos a esto grotesco, yo creo que incluso funciona mucho mejor. Las películas de terror, eh, cuando la literatura se aventura con una novela que de cierta manera transgrede lo que en ese momento estamos postulando como lo hermoso, como lo correcto, tiene una carga que de otra interpretación pueden llegar a ser bonito y no es algo subjetivo, porque, bueno, ya es una discusión ahí filosófica, pero ahí les muestro, por ejemplo, con el arte. Los objetos cotidianos son bellos, eso es algo que nunca pensamos mucho, la belleza del objeto cotidiano. Y incluso en eso se distingue el gusto, ambos son relojes costosos. ¿Cuál les parece que es de mejor gusto? Está más o menos por el mismo valor, porque no nos fijemos en el valor. Porque asociamos el Rolex a un montón de cosas. A, digamos que ahí de pronto esa es la respuesta a lo que planteamos ahorita. No es que sea subjetivo, es que el valor es el subjetivo. El valor de el Rolex se lo da al sujeto. Bueno, ahí me dejaron una cosa para pensar para la tesis mía, pero bueno, no voy a andar ahí como por un redame. Pero sí, ahí podemos distinguir estéticamente la diferencia entre el reloj, entre esos dos relojes, por la simplicidad, o sea, por el minimalismo. Entonces se parece que el maximalismo, o sea, cuando algo está recargado es de mal gusto.
quédate con esa idea y ahorita la vamos a volver a revisar para allá vamos con todo este tema de estética. Entonces, volvamos a otra definición de belleza. Esta la da Santo Tomás de Aquino. Aquello que agrada a la vista. Quae vista placet. Y es porque hay un problema. De cierta manera, todo eso que yo les dije se cae con la siguiente afirmación. La belleza no es una cualidad en sí, existe solo en la mente de que los contempla. Además, la facultad de discernir la belleza puede entrenarse y que los veredictos de los expertos coincidan a largo plazo. A lo que voy es que si yo nunca estudié cine y yo digo que mi película favorita es, que la mejor película que he hecho en la historia es Rápido y Furioso 5 porque me encantó, me la fui a ver al cine, mi película favorita, pues no tiene igual de validez que la que tiene un crítico de cine que va a decir que no, que la mejor película que se ha hecho es El Padrino. Porque en teoría no es que exista algo bello y algo feo, pero sí se puede entrenar la vista para intentar componer de alguna manera, porque nuestro cerebro funciona de manera matemática. Cuando tenemos una cámara y vamos a componer en fotografía, hay ciertas combinaciones que inconscientemente, como se componen, las vemos que está bien tomada. Y si no está esa forma de componer ahí específica, vamos a decir, no, esa foto está mal tomada, es una foto tomada por cualquiera. Entonces, sí podemos entrenar esta capacidad, o sea, sí hay una capacidad estética detrás, que no va de la mano con bonito y feo. Entonces dice Kant que la belleza es la forma de la finalidad de un objeto en cuanto es percibida en él sin la representación de un fin. Aquí como por enredarnos, en pocas palabras, pongo a Kant ahí es por decir que una cosa es la belleza del objeto y otra la utilidad del objeto. Porque dentro del mercado capital, como dice Marx, hay un valor utilitario, hay un valor de cambio, pero no está hablando de un valor estético. Incluso ya en la teoría de económica marxista pues, podríamos decir que ese gasto sobre lo estético viene a ser un gasto improductivo y Bataille dice que el gasto improductivo es necesario. Necesitamos, así sea, tener una cuchara, pero la cuchara no es solamente que nos sirva para comer, sino que la cuchara tiene que ser un poco bonita, necesita agradarnos a la vista. No puede ser una cuchara así súper con un color que no queramos o con una forma que nos parezca fea. Entonces hay una belleza libre y hay una belleza dependiente. La belleza dependiente es que el aparato nos sirva para comer. Y la belleza libre es la belleza de que el aparato sirva y se vea bonito a la vista, de vista. No es porque al ser más barroco sea más bonito, pero entonces es más llamativo para la vista tener un objeto así. Entonces aterricemos todo esto. Cuando hablemos de estética, no hablemos de bonito y feo. Eso no existe. Podemos hablar más bien de algo agradable a la vista. E incluso algo no agradable a la vista también es algo estético. Porque la estética no va relacionada con el bello y lo feo, sino con lo sensible, con lo que yo puedo ver, con lo que yo puedo oír, con lo que yo puedo oler, con lo que yo puedo degustar, con lo que yo puedo sentir. Si yo lo puedo poner en este mundo sensible y puedo expresar de alguna manera, entonces estamos hablando de la estética. Hay muchas maneras de yo empezar a hablar en forma estética, a poner en el texto, en el libro que ustedes están desarrollando, en un video, plasmar cómo yo quiero que la otra persona sienta mi idea, no cómo la interprete, sino cómo la va a sentir. Lo hago desde la forma. Por ejemplo, si yo les preguntase aquí estos dos personajes, ¿qué se les viene a la cabeza? Solo por la forma, no conocen la historia detrás. Bueno, esa pintura viene de un mito griego, no me recuerdo en ese momento el nombre de los personajes, pero en ese momento
ella se está convirtiendo en un árbol, escapando de él. Creo que ella es Seco, y él es Narciso, si no soy mal, él está enamorado de sí mismo, entonces no se enamora de nadie más sino de ella, y la va persiguiendo, pero ella no la quiere, no lo quiere, y entonces es el momento en el que ella se está convirtiendo en un árbol. La forma es una forma rígida que lo está envolviendo a él. La forma nos está comunicando de alguna manera, nos está haciendo desde lo sensible poder significar. También con el color, no es solamente la forma, no es solamente lo que hablamos ahorita. De pronto eso de la forma entiende más con lo que les mencioné ahorita de Maluma y Kinky. Las formas son contenedores de significados, son significantes, al igual que el color. Un cierto paleta de colores nos puede traer una sensación diferente a otra paleta de colores. Y tenemos el ejemplo arriba del Club de la Lucha, muy buena película, se la recomiendo. Y de esas las primeras escenas en las que el personaje está súper aburrido de su trabajo, está metido en una vida muy monótona, lo pintan con esos colores verdes, azulados, grisáceos, que dan la sensación de que está enfermo. El color está transmitiendo algo con la configuración, con la elección de esos colores. Lo mismo abajo, una escena de la película Scarface, eligen una paleta con violetas, rosados, colores más sensuales, rojos intensos que resaltan la peligrosidad de la Michelle Pfeiffer en esta película. La composición, o sea, ya tenemos una figura, la vamos a pintar de un color, pero ¿dónde la vamos a ubicar? Y cómo la ubicamos es como estamos dando la atención. Imaginemos que una imagen quieta es también un video en movimiento. La persona cuando empieza a leer la imagen tiene un recorrido y ese recorrido está marcado por un montón de factores, por donde está el mayor peso visual, si el personaje está eh, puesto en una esquina, si está en el centro, si está inclinado hacia otro de los personajes. La composición incluso lleva una matemática, una geometría detrás, lo que yo ahorita les decía que cuál vista, que al ojo al ver una fotografía, solamente con existir esa geometría detrás, sin saber nosotros ser consciente de que existe, ya sentimos de que está bien hecha esta obra, como en el caso aquí de eh, Leonardo da Vinci con la última cena. Y todo esto sirve para yo esconder mensajes detrás de las obras. Entonces les voy a contar aquí una historia. Resulta y acontece que eh, Miguel Ángel tenía un conflicto con un cardenal. Este cardenal estaba muy ofendido con Miguel Ángel porque Miguel Ángel estaba pintando y esculpiendo muchos desnudos en el Vaticano. Entonces, en algún momento, ese cardenal logra más poder y manda a que en todo el Vaticano van a cortar los penes de las estatuas y los van a reemplazar por una hojita. De ahí viene referencia a las caricaturas que a veces usan de cubrir con una hojita. Pero la cuestión es que imagínense usted ser Miguel Ángel, un escultor, y que le hagan eso, pues no, qué ofensa tan grande. Él quería esculpir desnudos y que lleguen y les corten su obra. Es una ofensa muy grande para él. Así que años después, eh, otro papa lo mandó a pintar un cuadro que cuando uno ve los papas sentados es atrás, ellos en su trono y atrás una pintura que arriba está el cielo y abajo está el infierno, una cosa gigante que es de todo el muro. Entonces abajo en toda una esquina del infierno, eh, Miguel Ángel pone a este cardenal con orejas de burro y una serpiente que le está mordiendo el pene, en venganza por haber destruido todas las estatuas que le dañó. Entonces, como una hoja puede tener un significado, puede ser símbolo de algo y ser un ícono, y con eso semióticamente estar expresando toda una idea que sea conexa con otra obra de arte y empezar a tejer un lenguaje que hay detrás. No es solamente saber por qué tienen las hojas puestas, sino que entonces vemos
cuál fue la venganza y cómo la significó Miguel Ángel. La historia termina con que el cardenal le pide al Papa que mande a Miguel Ángel a que lo borre de la pared, y el Papa le responde que él puede sacarlo del purgatorio, pero no del infierno. Entonces, hasta el día de hoy todavía está ahí pintado. Y es que es una cosa muy complicada, porque es que miremos una cosa. Esto que estamos viendo ahí es que, y eso me gustaría que se aventuraran a responder, ¿qué estamos viendo en esa foto? Ok, algún signo que de pronto le llame la atención. La esvástica está ahí. La esvástica nazi. No, pues eso no es una esvástica nazi, la esvástica nazi va para el otro lado. Los nazis no fueron los primeros que usaron ese símbolo. Eso es el símbolo sintoísta de la paz y está presente en muchos de los templos en Asia. Digamos, no solamente en Japón, sino también en la India. Eh, Me regalan un segundo que empieza a ladrar el perro aquí, yo le abro. Qué pena. Eh, el, con- bueno, entonces en los templos encontramos eso, simboliza la paz y no fueron los nazis los primeros en utilizarlo. Ellos cogen este símbolo que viene de muchas culturas indoeuropeas y lo resignifican bajo el contexto pues que ellos traían y que querían llevarle a las masas. Pero si vamos a un templo en Japón o van a ir algunas al Japón o a la India y encuentran un signo de eso, pues no se vayan a asustar que no es referencia al nazismo. Entonces, quedémonos de aquí con una cosa. Hay una estética funcional, una estética de que las cosas nos sirvan. Piénselo como ustedes tienen una licuadora y esa licuadora tiene que tener una forma de que la puedan desarmar y limpiar fácilmente. Porque imagínense una licuadora que no puedan desarmarla y que el motor esté pegado y entonces que usted debe lavarla, tenga que meterla con el motor ahí, pero entonces el motor se le moja, se le daña. Hay una estética funcional detrás de el diseño de algo, por eso existe la carrera de diseño industrial. Eso es lo que plantea la Bauhaus. No solamente la estética funcional, sino una estética también que lo haga ver agradable a la vista. Ahora, ¿qué vamos a primar? ¿La estética funcional o la estética que agrada a la vista? Entonces dice la Bauhaus, no, pues nos parece que vamos a primar la estética funcional por sobre la que solamente sea bonito. Entonces empiezan a crear cosas que utilizamos el día de hoy porque las diseñaron tan bien y son tan, en teoría, agradables a la vista que las seguimos utilizando. Sillas como las modernas que conocemos hoy en día, los picaportes como los conocemos hoy, antes eran unas cosas súper elaboradas y barrocas con un montón de detalles. Pero bueno, quiero dejarles como con una cosa. Ya les mostré la Bauhaus y que entonces hay una estética funcional. Y ustedes ahorita me decían que la estética es como lo bonito. Y yo les decía, no, también puede ser lo feo. Entonces yo les digo, ¿y qué tal si no es lo funcional? Incluso la estética puede ser lo que no funciona. Pero si detrás de esa no funcionalidad, de esa sensibilidad con la no funcionalidad, hay un mensaje, que es precisamente que no funcione. Les presento a Meret Oppenheim, una de las mujeres de la escuela surrealista. Creo que todavía está viva, si mal no me equivoco. Y tiene una serie de obras muy particulares porque busca exactamente eso, cómo es menos eficiente en la sensibilidad de un objeto. Una taza llena de pelos. O sea, ¿cómo hacer que una taza sea lo menos agradable posible? ¿Ustedes tomarían de esa taza? No.
Entonces, pero es algo estético, está transmitiéndonos una sensibilidad, nos está produciendo algo sensible. No es que sea bonito o feo, hasta bonita es, ¿no es cierto? Pero el artista no buscaba esto, buscara mostrarnos que las cosas pueden ser no útiles. Una plancha con pinchos. ¿Cómo hacer que una plancha sea lo menos eficiente posible? Pues póngale pinchos. Dos botas pegadas. Entonces, llegados a este punto, terminamos con la idea de que la estética no tiene nada que ver con lo bonito y lo feo. Es una semiótica, pero que no es una semiótica basada en la simple hermenéutica de leer como estamos acostumbrados, sino que es leer la sensibilidad, las cosas sensibles. Entonces, quisiera acá empezar a hacer un pequeño recorrido a partir de las diferentes evoluciones que hemos tenido como especie hasta el momento estéticas. Pues no nos vamos a ir hasta el origen del tiempo, vámonos por ahí un siglo. Y empecemos con, bueno, sí, mentira, sí, vámonos un poquito más a los orígenes. Y acá les voy a hablar con otra cosa a la cabeza. La estética la inventaron hace apenas menos de 200 años. Antes de eso no existía la estética. Entonces, mira, profe, pero ¿cómo así si ahorita estamos viendo imágenes de Miguel Ángel y de Leonardo da Vinci? Y entonces la gente no existía la estética. Incluso antes de todo no existía ni la poética. Lo primero y lo primordial fue la ética. Y eso lo explica el autor Rancière de una manera muy fácil de entender y es con la estatua. Para los griegos, para una tribu, la estatua no es algo estético, no es algo donde busquen dar una sensibilidad, sino que la estatua en un principio es un componente ético, es un componente que me quiere llevar un mensaje, el deber ser de algo. Una estatua advertía, no puede pasar de acá porque ese es un punto sagrado. Con el tiempo, esta ética la empezaron a fusionar con la poética, a tomar elementos poéticos de la metáfora, del símil, para empezar a narrar historias. Ya no era solamente que la estatua me significaba algo ético, sino que podía tener una historia detrás, podía también significar una historia. Pero ya no es sino hasta hace relativamente 200 años que estamos hablando de la estética, de empezar a hablar de la parte de lo sensible como un campo diferente. Ya esa estatua no es solamente un mensaje, sino que esa estatua puede tener distintos estilos, distintas escuelas. Por eso cuando vemos, no hablamos de 30.000 escuelas por allá clásicas, sino que empezamos a ver cada vez un boom y van colapsando y teniendo cada vez más escuelas, cada corriente artística. Entonces, volvámonos de ahí solamente 100 años. Y estábamos terminando la Primera Guerra Mundial. Estamos en una recesión económica, la gente estaba que se suicidaba, no teníamos un boom, crecimiento económico que luego vendría, acaban de salir de una guerra, todavía había un racismo y la esperanza de vida tampoco era la más grande. Aún así tenemos el jazz. ¿Y por qué tenemos el jazz? Exactamente porque la gente estaba tan aburrida de vivir que buscaban alguna manera de salir de ese pensamiento en el que estaban inmersos. En alguna parte leí que cuando estamos en una crisis económica, los tacones de las mujeres tienden a aumentar, tienden las mujeres a usar tacones cada vez más altos y que esto de cierta manera tiene que ver con un síntoma de nosotros como sociedad en la que expresamos, nos queremos evadir de algunas maneras con nuestra propia manera de vestir. En el caso de las mujeres ocurre con el tamaño del tacón. Lo leí en alguna parte, no tendría que revisarse, está en una revista científica. Pero sí hay muchos de esos elementos estéticos que los podremos interpretar como síntomas culturales, como los síntomas de lo que estaba pasando en su momento históricamente. Entonces, bajo ese contexto de una guerra que acaban de destruir Europa, que no había dejado Europa conforme, recordemos que después va a venir la Segunda Guerra Mundial, esa Primera Guerra los deja como con la boca abierta,
Entonces empezamos el siglo con lo que llamar Art Deco. Siempre este tipo de estética me recuerda a la película de El Gran Gatsby, te la recomiendo, con Leonardo DiCaprio. Es muy buena película, con esta estética, como podemos ver, los brazos son más estilizados, así las mujeres con los brazos largos, hay ciertas curvas, pero vemos una predilección por las imágenes rectas. Eso también tiene que ver mucho con la herramienta. Y las herramientas van a ser un factor decisivo en la evolución de las estéticas. Las estéticas, cuando llegue el computador, y vamos a ver, van a pegar una evolución, un brinco a la adaptación a este mundo digital, pero en ese momento era más complicado producir a masa la fotografía, no había instalado un sistema de medios masivos como el que vendría un poco más adelante durante el siglo XX. Entonces todo esto, pues la manera de poder dibujar rápido, de poder imprimir en masa, marcó la manera como ellos veían y se expresaban sensiblemente. Los colores que utilizaban eran los colores que podían imprimir a mano, que podían imprimir. Y eso, colores rectos, diseños de edificios, era un momento con que están en una crisis económica, tenían un Nueva York repleto de edificios verticales, eso simboliza de cierta manera el poder. Como les digo, cuando estamos en los peores momentos es que buscamos evadirnos, evadir ese sentimiento que nos agobia, de ahí el tema del jazz, de ahí el tema de pronto del art déco, de querer ostentar con un lujo muy maximalista. Pero como yo les dije, o sea, no terminó la Primera Guerra Mundial bien, llegamos a la Segunda Guerra Mundial y terminan ganando los Estados Unidos. Europa queda devastada, los europeos quedan devastados, los Estados Unidos empiezan a vivir un crecimiento económico a partir pues de estar ayudando en la reconstrucción de Europa, pues eso los beneficia a ellos también económicamente y al no tener pues más competidores, al estar la mayoría del mundo destrozado. Eso hace que lleguemos a lo que se conoce como el estilo internacional. Tenemos a ese Estados Unidos que se fue a conocer al mundo en la Segunda Guerra Mundial y son los amos del mundo en ese momento porque toda Europa está devastada. Tenemos ese momento de posguerra donde de todas maneras, aunque ganamos y somos los triunfadores, también tenemos cierta austeridad. Acabamos de salir de la guerra, durante la guerra hay austeridad. Vemos que ya no vemos tanto maximalismo. Aquí veíamos más joyas, más adornos, más piezas para evadir ese momento de crisis. Y aquí cuando ganan la guerra, empezamos a ver que empieza a haber un minimalismo. Todavía no el minimalismo caníbal que vivimos hoy, que devora todo, pero sí un minimalismo que ya se empezó a ver desde la manera de vestir, de usar pocos accesorios, no hay texturas que resalten, incluso los colores mantienen una manera pues de combinar sobrios. De esta época es que viene el famoso desayuno intercontinental, los gringos que iban a Europa cansados de comer lo que comían en los europeos, no están acostumbrados a muchas cosas allá, entonces pedían que les adaptaran las cosas. Entonces un café expreso, que es lo que toman los italianos, le echan un poquito de agua, eso es un americano. Lo que nosotros tomamos aquí como un tinto, es un americano, el italiano lo toma más fuerte. Eh, el desayuno, para ellos era una cosa súper rara desayunar como desayunaban los alemanes, como entonces hacen lo que llaman el desayuno intercontinental, un desayuno que les va a comer en cualquier parte, en Estados Unidos o en Europa. Hay cierta búsqueda por el minimalismo. Como digo, siempre vemos, no vi que me mandaron un mensaje. Ah, bueno, la asistencia. Vemos que sí, pues hay una búsqueda, hay un regreso a un minimalismo. Entonces, en esa generación nacen los famosos baby boomers. Acaban la Segunda Guerra Mundial, empieza toda esta generación que triunfó durante la Segunda Guerra Mundial a consumir
y los hijos que ellos van a tener durante esta abundancia de recursos para Estados Unidos y para cierta parte del hemisferio y ese crecimiento que va a tener Europa, los vamos a llamar baby boomers. Y mucho de lo que afecta a la estética va con ese tema generacional. Por eso vemos tantas diferencias en los baby boomers, en la generación X, en los millennials, en la generación Z, en cada una de estas diferentes etapas que hemos tenido poblacionalmente. Pero esta etapa, estos niños, esta gente va a crecer con el recuerdo de la guerra y va a quedar con ese recuerdo de la guerra y que le van a caer una bomba atómica, porque no es solamente que ya explotó una bomba y de cierta manera eso raya al mundo, porque no sé, que por ejemplo Japón queda obsesionado con Godzilla, que es la manifestación de ellos, de ese trauma inconsciente que tienen con la bomba. Pero también crece toda esa generación pensando que en cualquier momento Rusia y Estados Unidos se van a tirar bombas encima y que no va a quedar aquí nadie parado que quede vivo. Y aparte de eso, crecen bajo el yugo de que nos acabamos de repartir el mundo. Para un lado, entonces, la Unión Soviética, para el otro lado, el mundo occidental capitalista. Por eso, de cierta manera, en protesta por esta hegemonía cultural que estaba trayendo la élite y en respuesta también a esta explosión, digamos que una explosión cultural, una explosión contracultural, un montón de culturas que querían hacerse sensibles, por ejemplo, los hippies, las panteras negras, y cada una de estas culturas, contraculturas, traen una estética propia, una manera de relacionarse con el mundo, de hacerse sensible con el mundo. Muchas veces, como yo les decía, la estética se relaciona con la ética y la poética. Algo que en principio pareciera ético puede tener que ver algo con la estética. Me viene a la cabeza un ejemplo de las panteras negras y ellos empiezan como, al igual que los Boy Scouts, como un grupo de pandilla de jóvenes que se agrupan porque no tienen mucho para hacer, se tornan violentos y empiezan con el tema de robar chaquetas. De ahí empieza a surgir todo el tema de pandillerismo en Estados Unidos con robar la chaqueta de cuero a un blanco americano como un símbolo de estatus. Eso ya es un tema no solo ético, de ellos como deber ser de parte de esta contracultura, sino también una manera de relacionarse y mostrarle al otro quién es él y que ya pasó por dicha prueba. El pop art muestra de cierta manera toda esta rebeldía, toda esa contraculturalidad que vivimos en ese momento. Todo ese montón de expresiones, Andy Warhol con su pop art, con colores muy saturados, no son colores realistas, las curvas de cierta manera tienen una denotación de sensualidad. No es que nos esté diciendo obscenamente la silla que expresa algo sensual, pero su diseño, su curvatura, su color, tiene una denotación que nos lleva a plantearnos inconscientemente ese tipo de lecturas. Pero digamos que todo esto fue un sueño porque finalmente esta manera de relacionarse del mundo, como que tú puedes opinar distinto que yo y se chocó con la realidad de que mi cultura estaba pensando que también no puedes opinar. Es un tema muy complejo, hay muchas cosas que fallaron en la generación hippie. No solamente, digo que todo se refleja en Las Vegas, pero no solamente que haya muerto Kennedy hace que mueran los hippies, sino que también el hecho de la familia Manson muestra que hay una hipocrisidad dentro de la ética que estaba planteando esa contracultura. Toda contracultura, al igual que toda cultura hegemónica, tiene su propia ética y como ética también maneja una moralidad. Esa es la moralidad donde entran que pueden tener, es bonito, es feo, es bueno, es malo. A lo que voy es, el sueño de los hippies falló. Y ese sueño de los hippies falló y quedaron con otro trauma peor. O sea, si los hippies ya cargan ese trauma después de la Segunda Guerra Mundial, quedan con el trauma de que su generación tampoco pudo hacer nada por Vietnam. O sea, Estados Unidos pierde, pero no pierde porque hayan hecho algo los hippies. O sea, perdieron porque ellos mismos fracasaron allá. El movimiento no hizo nada por ellos.
Y por eso es que llegamos a otra estética, al posmodernismo. Y es esa fractura que tenemos con la contracultura. Ya los hijos de la contracultura, ya esa rebeldía había pasado a ser lo, lo éticamente cultural. Es como en el episodio de Los Simpsons cuando el abuelo habla y le dice a Homero que te va a pasar lo mismo, vas a dejar de ser chévere y te va a pasar lo mismo a ti, te van a decir lo mismo a los hijos. Pues les pasó lo mismo a ellos y llega esta nueva cultura con un nuevo pensamiento, nuevos colores, una nueva manera de relacionarse con el mundo, una manera estética diferente. Y es aquí, en este posmodernismo, finales de los 80, principios de los 90, que hay una incursión histórica que nos cambia a nosotros totalmente la manera de mirar el mundo, y es la llegada del mundo digital, la irrupción del computador, no como una tecnología nueva, porque ya existía hacía varias décadas, sino como un objeto cotidiano. O sea, ya no solamente hay una utilidad, como vimos, una belleza en la utilidad, sino que también podríamos encontrar una belleza en la manera en cómo nos relacionamos con ella, en la manera en cómo eh, es sensible esta nueva tecnología a nuestros ojos. Y esto viene, digámoslo, potenciado por lo que fue el fenómeno MTV. Llegan foros, todavía no tenemos el futuro que va a ser YouTube, pero empiezan a existir ya foros donde en ese mundo digital se empiezan a agrupar jóvenes con gustos similares a hablar sobre las canciones que están pasando por ahí. MTV cambia todo. Antes de MTV, los videos musicales, todavía muchos eran en un programa de televisión donde invitaban al cantante y simplemente reutilizaban las tomas del programa de televisión como el videoclip. El videoclip, como lo conocemos hoy en día, lo inventó MTV. Lo inventó como si fuera un video, como si fuera un cortometraje, para que las personas lo volvieran a pedir, para que lo pudieran pasar varias veces. Por eso es que si miramos las canciones viejas, no sé, de Shaggy, parecieran una película, nos están contando toda una trama detrás de lo que está sucediendo. MTV cambia todo eso gracias a esta nueva herramienta y empezamos a tener un montón de estallidos. Digamos que acá hubo un estallido. Aquí hubo un estallido de el Big Bang de las estéticas digitales. Porque si antes veníamos por grupos que podíamos agrupar todavía, no sé, el pop art, de cierta manera engloba mucho de la contracultura que había en su momento, el posmodernismo, pero aquí esto colapsa porque cuando llegamos al mundo digital ya es cada quien por su lado. Es el viejo este y entonces métete con los de tu clase y entonces si tú no opinas igual que yo, entonces vete de aquí y yo me voy para donde los que opinan igual que yo y nos empezamos a retroalimentar dentro de una caja de eco que nos está simplemente reforzando nuestras ideas éticas. Entonces, empezamos a ver un montón de focos de distintas tendencias a partir de distintos eventos, de distintos hechos que nos traen distintas estéticas. Por ejemplo, el Y2K. El Y2K tiene una particularidad muy bacana y es que viene del fin del mundo. Viene de que el mundo para muchas personas se iba a acabar en el año nuevo del 2000 por un error de computador que se conocía como el Y2K. El Y2K pensaban que cuando se pasara de fecha, los computadores tenían el error de que no podían leer el día después del 1 de enero, entonces las máquinas tenían que devolverse como por allá 1900 algo. Y que pensaban que eso iba a ser el hecatombe del mundo. Pues realmente lo corrigieron fácilmente con un parche, pero trascendió viralmente en una época donde todavía no teníamos tanta conciencia de lo que es la memética, de lo que son los memes. Entonces, en torno a toda esta tendencia del Y2K, empezamos a relacionarnos de cierta manera, a ponerlo, a coger lo que teníamos en ese momento, una fotografía, la manera de sentirnos en ese momento y empezar a profundizar en un mundo distópico, pero entonces una distopía la que todavía no era pesimista. Hoy vivimos en una distopía pesimista. Digamos, aquí todavía me corregirá la profe Lore, que es experta en distopías,
pero aquí ya había una distopía, pero con cierta tendencia al optimismo de lo que iba a traer la tecnología. O sea, sí, había una historia del Y2K, todavía no habíamos pasado por el 2012 que tuvo esa película, y no habíamos pasado todavía por la pandemia, que esa pues sí nos terminó de bajar la moral global. Tenían en ese momento la ilusión de que este siglo que iba a empezar, todavía no pasaba incluso el 2001, este siglo que iba a comenzar iba a ser un siglo mucho más próspero. Entonces había un optimismo detrás pues, de esta paranoia. Y en Internet al día de hoy eso ha traído mucha nostalgia y hay ciertas memes, páginas, grupos de personas que comparten memes a partir de lo que se llama Y2K. Y es tomar la estética, lo sensible de cómo se comunicaba el Windows 97-2000, con esos iconos, con esas particularidades que tenía, y empezar a, a dibujar, a utilizarlos, a darle una nueva significación. Pero no era solamente Windows, o sea, también teníamos Apple. Apple llega con otro tipo de estética, una nueva propuesta, más minimalista que lo que traía Windows. Y aquí es donde entramos con el futurismo. Digamos que ya teníamos esa idea de que teníamos que prosperar, de que el 2000 iba a llegar como con buenas energías, y veíamos la tecnología como una herramienta que solamente nos podía conducir hacia algo bueno. Entonces en esa época es que todo lo ponían con no sé, hacían una consola y entonces la consola le ponían como un plástico que era como transparentoso, o hacían una radio, y la radio la hacían como con este plástico que era transparentoso. Era una época porque no es solamente la parte digital, acá me estoy enfocando mucho en cómo lo sentimos desde lo digital, cómo lo vemos, cómo lo escuchamos, incluso les podría aquí poner un sonido que los llevase a la idea de lo que es el futurismo. Por ejemplo, si prendemos un Wii, el sonido del Wii ya está asociado a esta idea, pero también son los materiales que se utilizaron durante eso para hacer los productos que utilizábamos. Entonces el futurismo tenía como un brillo característico, una textura que tenían los objetos que eran como medio acuíferos. Todavía no teníamos lo que vendría después con el aerofruger, que ya había en la naturaleza mezclada con la tecnología, sino que era un futuro tecnológico como muy limpio, todavía en texturas más que realmente en el contenido. Y esto, como yo les digo, conversa también con lo que venía trabajando en TV. Todas estas culturas de cierta manera son paralelas. Y teníamos ese auge que venía o en Estados Unidos, pasaban por una racha económica eso antes del 2001, y empieza a haber cierta tendencia entre la población con la música hip hop. Eminem lleva esta música a una población más amplia, no solamente la afroamericana dentro de Estados Unidos, y empieza a hablarse de una nueva estética que es el McBlink. Entonces, en el McBlink ya vemos dos componentes que les quiero resaltar. El primero es el maximalismo. Aquí no hay Aquí no buscamos ser minimalistas, poner poquitas cosas que poquito dice más. No, acá el maximalismo es ser recargados, mostrar bastantes cosas porque de cierta manera cuae bone vista. Vemos aquí que eh, es agradable, hay una composición agradable, así discrepemos si es bonito o feo. Se utilizan colores más que todo rosados, a diferencia de su contraparte que es el Y2K, que los utiliza más azules. Pero lo más importante del Mac Bling va en el tema del lujo. El Mac Bling es una estética ostentosa de querer mostrar. Este tema Mac es un prefijo que lo dice en muchas partes, viene pues asociado al tema capitalista y tomado de McDonald's, y es esta parte ostentosa del capital, de acumular, más el Blink, la cadena que usan algunos artistas, y de ahí viene el nombre, Mac Blink. Es un símbolo muy utilizado que es muy referido en esta estética. Es, por ejemplo, el símbolo de Playboy.
¿Por qué? Porque simboliza muchos de los valores que quiere transmitir sensiblemente esta estética. Llega el 2001, todavía no hemos tenido el 11 de septiembre, pero le roban las elecciones a Al Gore. Había sido el vicepresidente de Clinton y venía con un programa ecologista. Dicen que la robaron por unos votos que aparecieron de más en la Florida, pero lo importante ahí, por lo que lo menciono, es que se pone de moda el tema ecologista. Eso lo hace Al Gore. Coca-Cola empieza a utilizar un oso polar para hacer propaganda, hasta que alguna vez los demandaron porque ellos no hacían nada por los osos polares, entonces les salía más barato dejar de hacer la propaganda con ellos. Pierde el Gore, gana George Bush, el Gore es de la izquierda, y se ponen de moda las cosas que tienen que ver con un futuro de naturaleza. Todavía seguimos optimistas, ya no ha llegado ni el 2012 ni la pandemia. Y eso empieza, vémoslo, con lo que se llama el frutigraero. Y es que toda esta tecnología, recordemos que ya nos metimos en un mundo digital que todavía incluso no nos ha absorbido como nos ha absorbido hasta a la fecha, y empezamos a mezclarlo con los animales. Y es esa típica lamparita, yo no sé si ustedes la tienen, yo la tenía, que es como una lamparita de pececitos que van girando. Y durante esa época las cosas se hacían buscando que se adaptara lo tecnológico eh, con lo ecológico, como si las dos esferas se pudieran cruzar. El mejor ejemplo de todos es el fondo de pantalla de Windows, que es una manga verde con el fondo azul. Estamos mezclando lo ecológico, la parte la biosfera, con algo digital, muy fuera fondo de pantalla. Y por eso les digo, se utilizó más que todo temas de peces. Hubo como una obsesión mundial en esa época con ponerle a todas las cosas burbujas y peces. Publicitar las cosas como todo más limpio, no sé, podría ser que en esa época incluso muy seguramente el color más utilizado en marketing haya sido el verde, pero primera patada. Digamos que todas las ilusiones las empiezan a matar con el 11 de septiembre. El 11 de septiembre le cambia como que el mundo venía con esa ilusión de que la hiperglobalización nos iba a hacer una aldea global y que las cosas se podían cambiar y solucionar. Y pues les pasa lo mismo que les pasa a las otras generaciones y nos dice la vida que no es tan fácil como solucionarlo. Entonces llega un nuevo actor, Android, y nos empieza a cambiar la vida. Cogemos eso que traíamos como frutigraero, de querer mezclar la naturaleza con la parte animal, y ya nos lo mezclamos con la parte urbana. En pocas palabras, ese impulso que había traído a principios del siglo, que había capitalizado Al Gore para intentar ser presidente de Estados Unidos con el tema ambiental, ya empezamos a ver alrededor del 2010 que empieza a haber una decaída desde lo estético, ya no nos centramos tanto en la parte animal, sino que ya queremos la parte urbana. Entonces ya que el DJ, pero maneja una relación de lo que teníamos en la pantalla de Windows. Recordemos, todo eso es una adaptación. Acá eran fondos de pantalla con animales, los mismos fondos de pantalla, pero en sitios urbanos. Pero empezamos a ver un fenómeno que sí les quisiera mencionar, y es el fenómeno del minimalismo. A partir de este momento, el minimalismo se empieza a apoderar de la cultura. Cada vez acá los logos de las empresas van a ser cada vez más sencillos. Eso puede tener muchas interpretaciones. Una de esas interpretaciones es que la generación millennial, que sería la que para este entonces, para esta década, empieza a no entrar solo en el mundo laboral, sino a tener una posición ya dentro de lo laboral, traen un pensamiento más minimalista que maximalista. Si hacemos una revisión de lo que yo les había mostrado, esa generación millennial crece de una manera más libre que las generaciones pasadas porque tenían un mundo más abierto, pero al mismo tiempo empiezan a crecer con un disgusto hacia lo que está sobrecargado. Muy posiblemente porque las venían de casas de padres
anteriores a lo que son los baby boomers, que tendrían casas con muchas cosas que abarrotaban. Entonces, por eso la gente millennial, las personas en en esa categoría poblacional, tienden a ser más minimalistas que población más adulta o incluso población más joven, porque hay una particularidad ahí con los generación Z, a partir del 95 más o menos, que empieza a haber un cambio y un giro, de nuevo por el maximalismo, por acumular no solamente de manera digital, sino de manera sensible análoga, pero eso ya es otra discusión. Lo que quiero mostrar acá es, empezamos a ver cada vez menos elementos, empezamos a ver una disminución en la composición. Aquí viéndolo también puede ser tiene mucho que ver con que se hizo, como les decía, con las herramientas. En ese momento la herramienta para este tipo de dibujo vectorial es CorelDRAW o Adobe Illustrator, y muy seguramente al ser el estándar se popularizó este tipo de trabajo. Claro que cada vez hiciera cada vez más minimalista, pocos colores, aunque todavía tenemos muchos elementos. Tenemos una caída económica durante la década del 10 por culpa de Estados Unidos y llegamos a lo que tenemos hoy en día, minimalismo. Y es la base de la idea de que muchas veces menos es más. A mí me gusta esa frase, me gusta enseñársela a mis estudiantes y no me gusta por eso pedir mínimos, sino máximos. Las ideas, una idea bien dicha en pocas palabras, dice más que una idea extendida. Pero no sé cómo nos comió el minimalismo, o sea, se enseña que incluso algo sobrecargado está mal diseñado, pero ¿según quién? Según las normas de la Gestalt, no. Según las normas de ninguna escuela de composición, dice algo tal como que menos elementos es más. Aún así, se aplica, entonces estamos hablando de que de algo connotativo, de algo denotativo. Entonces, yo lo vería como ciclos, lo que ahorita les explicaba. Muy seguramente que las generaciones que vengan se aburran de ese minimalismo y empecemos cada vez a volver a recuperar composiciones recargadas. Aquí desde el 10 empezamos a ver minimalismos, hasta que llegamos a este que por muchos, he escuchado muchas críticas que dicen que es el estilo más horrible que ha existido. Y tienen una justificación, fue un estilo que incluso utilizó Facebook, eso se llama Memphis Minimalismo, el minimalismo Memphis. Y lo que busca ese tipo de minimalismo es relacionar sensiblemente la parte corporativa de una empresa con las personas para que se vea más agradable. Por eso lo utilizo Facebook. ¿Cómo así? Es como el típico dibujo, es como para que una empresa lo coloque en PQRs y se sienta como que, ay, qué empresa tan bonita, puso un muñequito acá. Realmente, entonces, porque si ustedes ponen a ver, es un personaje que realmente no comunica poco y es más políticamente correcto que, que, que realmente de su función. O sea, es un significante predeterminado que comunica poco. Ahí se los dejo por si lo quieren revisar, es un tema interesante. El minimalismo Memphis. Y bueno, no, eso es un pequeño recorrido por los distintos tipos de estéticas. Me gustaría abrir un pequeño espacio de preguntas, de discusión sobre el tema. Hola. Excelente tarde. No, sería mi opinión, es solo para darle gracias porque no teníamos conocimiento de muchas cosas de esta que nos habló y me pareció muy interesante. Muchas gracias. Ok, con gusto. ¿Y qué te pareció más interesante? ¿Cómo que te llamó la atención? Pues no sabía el tema de los osos de Coca-Cola, que por eso no habían continuado con esa publicidad y siempre nos llamaba siempre la atención, ¿no? Y había hasta colecciones de los muñequitos y todo eso. Y pues los quitan, pero uno
no tiene conocimiento de eso porque no investiga, ¿no? No le da como ese, a veces, como el interés que se le debe dar a las cosas. Eso me pareció interesante saberlo. Muchas gracias. Sí, no, ese tema de Coca-Cola tiene que ver con que ellos, las empresas cruzan acciones, se enrocan unas con otras, tú compras una acción mía, o incluso hay grupos asociados, no sé, como BlackRock, que tienen muchas partes de acciones de ciertas compañías grandes. Y lo que pasó con Coca-Cola es que hubo una crítica que les empezaron a hacer en cuanto a que ellos están de cierta manera asociados con empresas como Shell, que son de las que extraen petróleo en el Ártico. Entonces le empezaron a hacer una crítica a Coca-Cola y prefirieron más bien dejar de hacer como esa publicidad con estos personajes, más que intentar hacer un cambio real. Por eso digo que la estética, que uno muchas veces la pasa por alto y la estética dice mucho. La estética de una empresa cambia de un momento a otro. ¿Por qué cambia? ¿Qué nos está diciendo con ese cambio en la manera en cómo la sentimos? Lo que es un osito. Ah, no, dejaron de usar el osito. Ah, no, qué pesar, ¿no? Dejaron de usar el osito, pero porque usar el osito significaba algo. Y bueno, de pronto ahí les dejo con la otra inquietud porque quieren profundizar más en el tema que les impresionó de que el estético no es bonito y feo. Hay una corriente estética, le muestro otro ejemplo a los estudiantes que no tengo acá, que se llama el kitsch. El kitsch es un tipo de arte que incluso lo que busca es ser arte de mal gusto. Esa es la ética, el kitsch busca ser de mal gusto. Incluso hay otras que buscan ser basura, hay una estética que es la trash, es hacer estética que sea como basura. Y eso trae unas connotaciones y denotaciones detrás que son muy interesantes. Entonces muchas veces decir como el arte bonito y feo, esas dos categorías se quedan cortas porque no es algo estético. Para la próxima que les pregunten sobre una obra, sobre algo, intentemos no decir muy bonita, no, sino más bien, ¿qué me dice? Ahí es donde está, cómo me hace sentir. Profe, en el chat te está escribiendo Gloria y que si puedes escribir el nombre de lo que estás mencionando, por favor. Trash, ish, y se me ocurre incluso un ejemplo, cuando busquen el de trash, eso lo utilizó Valenciaga, las grandes marcas, es que eso lo utilizan las grandes marcas. Valenciaga iba a sacar unos tenis para que la gente los comprara. Eran unos tenis que ustedes los veían y parecían sacados de la basura, porque era estética trash. Era un zapato con la suela abierta, así como que se le estuviera cayendo, los zapatos súper sucios. Y la gente decía, no, que es eso tan feo, ¿cómo una marca se atreve a vender eso? Y era porque la marca estaba más que vendiendo un producto, vendiendo una propuesta de arte. Entonces, bueno, ahí les dejo con estas inquietudes. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? Profe, no, yo iba a decir que muchísimas gracias, que ojalá hayan tomado bastante nota para llevar esto ya en el libro álbum. Todo lo que el profe nos explicó del icono, del símbolo, de los índices, los libro álbum como que conversan tanto con la imagen, eso es fundamental para tener una estructura visual del libro álbum y sé que nos va a servir mucho todo lo que nos compartiste. Con mucho gusto. Ah, bueno, pero les dejo. Mm, Me quiere seguir. Me encuentran por Instagram. Cualquier duda que tengan, a la orden.
Muchas gracias a todos por asistir. Entonces, acuérdense que tenemos encuentro la próxima semana. Estaremos juiciosas enviándoles el correo como lo hicimos ayer a algunos de ustedes para acordarse de entrar a la sesión. Entonces, muchas gracias a todos y todas por asistir. Nos vemos en la próxima y si no han llenado la asistencia, ahí tienen el link para que la llenen rápidamente.